Asambleísta Bustamante. Aló. Muy buenos días, señor presidente, señoras y señores asambleístas. Cuando en el mes de septiembre del año 2009, esta asamblea trató y consideró los vetos o objeciones del presidente de la República al proyecto de ley de seguridad pública que había sido tratado previamente por la Comisión de Legislación y Fiscalización, ya tuvimos un debate que es pertinente al que ahora nos concierne. Tenía que ver precisamente con el rol adecuado y legalmente permisible de las Fuerzas Armadas en la seguridad doméstica, en la seguridad interna de nuestro país. Tradicionalmente, nuestra legislación permitía ese uso bajo ciertas condiciones y siempre en un papel subsidiario. La ley que eventualmente fue promulgada y que está en efecto, sin embargo, restringía de manera muy marcada esa posibilidad, haciéndola solo posible en casos de estados de excepción debidamente decretados. De esta forma, el uso de las fuerzas militares en temas de seguridad doméstica requería como condición previa precisamente el que se declarara el estado de excepción. Con ocasión de ese debate al que hago referencia en la comisión que actualmente presido, ya tuvimos algunas discusiones al respecto. Los ministerios coordinadores de seguridad y de defensa nos habían presentado situaciones en las cuales no era dable, incluso por problemas de celeridad y premura, declarar estado de excepción y, sin embargo, podía ser necesario que el poder público tuviese la autonomía y la independencia para poder hacer uso de fuerzas militares en situaciones de evidente e inminente necesidad. En aquella ocasión, a pesar que el criterio de la comisión fue favorable a establecer circunstancias en las cuales tal cosa fuese posible, el criterio que predominó, tanto en la bancada de la cual soy parte como en el Pleno, fue de no allanarse esa objeción e insistir en requerir que solamente se pudiese usar la fuerza militar bajo el estado de excepción. Por ello, por ejemplo, es que hoy en día nos hallamos bajo la protección de fuerzas militares en esta Asamblea y para ello tiene que dictarse estado de excepción en la Asamblea Nacional. Una situación que no puede, estamos de acuerdo, prolongarse indefinidamente. A pesar de que la necesidad de esta presencia militar en la Asamblea creo que es bastante clara, al menos en mi opinión. Se produjo, por lo tanto, una situación que la práctica ha mostrado indeseable, que ante ciertas circunstancias que no permiten, por su urgencia, o que no legitiman por su magnitud, el poder público, la autoridad pública no esté en condiciones de requerir de este auxilio, que puede ser, bajo ciertas condiciones, necesario, de las fuerzas militares en temas de seguridad doméstica, que no solamente son temas vinculados a la lucha en contra de la delincuencia, sino otras emergencias que podrían suscitarse en el transcurrir de la vida. Esto ha llevado a que el Ejecutivo presente un proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Pública y que va precisamente en el sentido de flexibilizar ese marco y permitir volver a una situación anterior, que fue la que tradicionalmente existió en este país, de darle al poder público esa flexibilidad. En consideración a este tema, hay, por así decirlo, dos extremos que queremos y debemos evitar. Una situación como la actual, de extrema restricción de esa posibilidad, con consecuencias para la seguridad pública que pueden ser graves. Por ejemplo, situaciones que nos ha tocado enfrentar. Una turba que asalta un cuartel policial, procede a incendiarlo y atentar en contra de la vida de sus ocupantes. Hay una repartición militar cercana a la cual se puede pedir auxilio. La ley no la autoriza, salvo que se pase por todo el proceso de declarar el estado de excepción. Mientras esto ocurre, obviamente, la comisaría fue incendiada, sus ocupantes muertos. Ese tipo de situaciones, obviamente, necesitan ser cubiertas por la autoridad.
El actual marco, como decía yo, es en exceso restrictivo. Debemos evitar esa situación. Todos los países del mundo, y nuestro país en el pasado también, dio a las autoridades del Ejecutivo esa facilidad ante situaciones calificadas. Debemos, sin embargo, evitar el mal contrario, que es crear un marco tan permisivo o tan indefinido que se termine dando pie para el abuso del uso de la fuerza militar en el ámbito de la seguridad doméstica. La Comisión está perfectamente consciente que no se trata de dar una carta en blanco para permitir el uso de la fuerza militar en cualquier situación o circunstancia. Y esto no solamente por los posibles peligros que para la debida limitación de los poderes públicos en su acción deben existir, sino también porque las propias fuerzas militares ven perjudicada su esencia, la naturaleza de su misión y la calidad de su profesionalismo si se abusa de esa presencia de ellas en tareas que convenimos todos y todas en la Comisión no les son inherentes. Podemos señalar al menos 4 circunstancias que hacen necesaria la parsimonia y el extremo cuidado en ese uso de la fuerza militar en temas de seguridad pública interna. En primer lugar, porque puede distraer a las fuerzas militares de lo que es su misión fundamental, tal como el artículo 158 de la Constitución señala, que es la defensa externa de la soberanía de nuestro país. Defensa que, por cierto, sigue siendo necesaria como lo atestiguan tantos acontecimientos que desde entonces han ocurrido. Una distorsión del rol profesional. Las fuerzas militares no están preparadas, ni capacitadas, ni se les piden, ni tienen los recursos técnicos, ni los conocimientos necesarios para dedicarse fundamentalmente a tareas de seguridad interna. En otros países, incluso países vecinos, el abuso de la fuerza militar en el cuidado del orden público interno ha traído graves problemas de desprofesionalización y de pérdida de la capacidad propiamente militar y operativa de las fuerzas. Finalmente, es necesario señalar que aunque para muchas personas es consolador y tranquilizante ver fuerzas militares, por ejemplo, patrullando las calles, proporciona cierto grado de alivio a la sensación de inseguridad y de amenaza que las poblaciones pueden sufrir, es claro y evidente que las fuerzas militares no están ni preparadas, ni entrenadas, ni adoctrinadas, ni equipadas para hacer propiamente el trabajo propio de defensa de la seguridad de la ciudadanía ante amenazas como, por ejemplo, delincuenciales. Finalmente, las fuerzas militares tampoco están preparadas ni entrenadas para hacer frente a los múltiples peligros éticos que la lucha contra la delincuencia entraña para quienes la practican. Una de las dificultades más serias precisamente de la lucha antidelincuencial es el problema de la contaminación siempre posible y latente que los cuerpos de seguridad policial normalmente enfrentan. Un problema que no creo que haya muchas sociedades en el mundo hayan podido resolver de manera totalmente satisfactoria. El contacto con la enfermedad entraña peligro de contagio. Y eso no es menos cierto para la salud pública como lo es también para los cuerpos de seguridad o los cuerpos profesionales que se dedican a proporcionar seguridad a la ciudadanía. Todo esto que acabo de decir nos llevó a la clara conciencia en la propuesta que estamos haciendo que lo que necesitamos es encontrar ese justo medio, ese punto intermedio que dé flexibilidad al poder público para hacer frente a situaciones graves, situaciones peligrosas, situaciones de emergencia, pero que tampoco lleven o faciliten el abuso de esa fuerza militar, porque puede representar una pérdida de límites para las funciones y las atribuciones del poder público, pero también porque puede desnaturalizar y dañar algo que todos convenimos debemos preservar como algo sagrado e importantísimo, que es la integridad profesional y la integridad de las funciones y labores de nuestras instituciones de la defensa nacional. El texto que estamos sometiendo a consideración en este primer informe busca precisamente ese equilibrio, busca crear la flexibilidad necesaria, pero con los límites necesarios y con el debido cuidado y debida atención a este bien precioso que también es el profesionalismo y la integridad de nuestras Fuerzas Armadas. No podemos hacernos la ilusión, quiero recalcar, de que la militarización de la seguridad interna o doméstica
aparte de los temas que podríamos llamar valóricos involucrados en ello, tenga visos de ser, y en eso estamos creo todos de acuerdo en la comisión, una solución o panacea. Por eso es que continuamente recalcamos que es un carácter subsidiario ante situaciones claramente determinadas y calificadas, que deben estar de antemano planificadas incluso para que existan planes de contingencia que permitan activar un dispositivo ya listo para hacerles frente cuando ellas se produzcan. Es extremadamente importante que este proyecto de ley, aunque es necesario aprobarlo, no cree vanas esperanzas e ilusiones, vaya a crear la idea de que con tener tanques en las calles o patrullas militares armadas para la guerra circulando por nuestras ciudades, vamos a resolver el problema delictual. Esto es una contribución puntual y específica para situaciones que hemos calificado de grave e inminente amenaza al orden público o a la seguridad ciudadana. En ningún caso como un recurso normal, rutinario o esperable. La seguridad ciudadana debe estar siempre descansando fundamentalmente en los operadores y civiles de la justicia y de la prevención. Me refiero, por cierto, a la Policía Nacional, que la propia Constitución define como una institución civil, en la judicatura y en el sistema de rehabilitación social. Este uso, que enfatizamos es subsidiario, debe ser entendido como un paliativo ocasional y como secundario a lo que deben hacer las instituciones propiamente dedicadas y consagradas a la seguridad ciudadana. Por lo tanto, yo quisiera que con estas precauciones entremos a discutir este proceso de proyecto de reforma al proyecto de ley, que simplemente busca ayudar al Estado a cumplir con su responsabilidad de promover y garantizar la seguridad pública y prevenir y reducir la criminalidad en la sociedad, así como otras emergencias. Pero debe entenderse que esto solo tiene justificación en la obligación estatal de cautelar derechos. El derecho a la seguridad, a la integridad personal, a la vida y a la propiedad que las personas pueden en algún momento dado sufrir y que a veces con los recursos normales no es posible proteger. Este uso subsidiario no puede ser, y en la propuesta se enfatiza, a costa de descuidar la misión fundamental de defensa externa que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Y estas circunstancias en que actúen deberán ser de evidente necesidad o de inminente alteración del orden público. También hemos incluido la propuesta de que el alto mando, el comando conjunto y el Consejo de Seguridad Pública del Estado deban participar en el proceso, en el primer caso, de planificación de las circunstancias y medios en los cuales las Fuerzas Armadas podrán intervenir. Esto no puede ser sin planificación, no puede ser al tuntún, tiene que haber, y vamos a pedir en el proyecto del articulado, que se ordene que existan esos planes de contingencia, pero además pedimos que se utilice el Consejo de Seguridad Pública del Estado en su función asesora, en su función de orientar como cuerpo consultivo a las autoridades públicas en la búsqueda de aquellos métodos y medios que permitan precisamente que este uso subsidiario de las Fuerzas Armadas sea no solamente eficaz, sino acorde con nuestro ordenamiento jurídico y con la intencionalidad última que debe ser siempre la protección de derechos y ninguna otra. Porque a diferencia de lo que ha sido la doctrina tradicional en América Latina, y afortunadamente ya se abandona, ya no se trata de la seguridad de entidades colectivas o entelequias como el Estado, la nación, el país, sino la protección de los derechos de las personas, único y final justificativo de cualquier seguridad ciudadana que nosotros podamos considerar adecuada y moderna. Por lo tanto, en el artículo que estamos comentando que se agregaría a la Ley de Seguridad Pública, se dispone que el ministro de Defensa Nacional, por disposición del presidente o presidenta de la República, a través de un acuerdo ministerial, ordene al Comando Conjunto la ejecución de la respectiva planificación para el empleo militar en coordinación con los ministerios e instituciones que tengan alguna responsabilidad en la situación que origine la necesidad de intervención militar. El Comando Conjunto, según esto, dispondrá de los recursos. También estamos ordenando al Ministerio de Finanzas que dé los recursos económicos necesarios para el entrenamiento, equipamiento y empleo para estos casos de las fuerzas militares. Quiero simplemente terminar
indicando, en el minuto que me queda, que este proyecto ha sido aprobado por todos los miembros de la comisión que votaron. Sé, y se me ha dicho, que algunos de los miembros tienen comentarios ulteriores y presentarán propuestas adicionales al articulado que estamos proponiendo. Por supuesto, será considerado en este debate, pero quiero decirles en todo caso que en este tema, al margen de las especificidades, hemos tenido el consenso de todas las bancadas involucradas. Creo que nadie puede negar que debemos darle al Estado esa flexibilidad que en cierta medida corrige una rigidez excesiva que se introdujo en la actual Ley de Seguridad Pública del Estado. Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores colegas. Bueno.